Ahora sí. Muy bien, ahora sí voy a dejar de conversar. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos entonces a la palabra del Señor de esta tarde-noche. Que el Señor nos guíe. Antes quería decir algo muy breve. Época de otoño e invierno, obviamente hay más enfermedades virales, ¿cierto? Nos contagiamos. Así que cuando uno está enfermo, claramente es bueno descansar, recuperarse. Pero sí quería decirle que es bueno, aprovechando los que están aquí presentes, es importante la constancia. ¿Ya? ¿En qué? La constancia en la participación dentro del culto comunitario a Dios. Esto de vernos, de encontrarnos, es necesario. ¿Ya? Y algo que el Señor nos demanda, no porque Él lo demande por demandarlo, sino porque, sí, porque es Dios y su pueblo se reúne para exaltarle, pero también porque nos hace bien vernos. ¿Ya? No es lo mismo una experiencia virtual, ¿cierto? Y la vivimos en el tiempo de la pandemia, ¿cierto? Ya después estábamos cansadísimos, ¿cierto? De desconectarse con Zoom. Nos salvó mucho, sí, pero el vernos, el estrecharnos, el sabernos que somos parte de un mismo cuerpo es necesario. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, y es bueno a veces recalcarlo, tendemos a veces a relajarnos y a veces frente a alguna otra circunstancia, opción, a veces no asistimos y no participamos del culto a Dios. Entonces, por eso decía la salvedad, cuando uno está enfermo, obviamente es necesario recuperarse, pero es importante la constancia. ¿Y por qué se lo digo? Porque uno que está aquí, uno ve caras y de repente ve caras de un sábado y el otro siguiente como que cambiaran todos. Ya como que fuera la otra mitad de la iglesia está presente. Porque si tuviésemos todo presente, estaríamos hasta bien atrás, la verdad. Ya porque listas somos bastante. Entonces le digo esto porque es importante el ser constante. Es importante reunirnos, atender en el fondo al llamado de Dios de congregarnos, de participar, no por solo hacerlo, sino porque tiene un sentido y tiene un propósito, que tiene que ver con Dios y también tiene que ver con nosotros. Así que les digo eso nomás, así como un paréntesis para iniciar, para que ojalá el próximo sábado me pare aquí y vea la otra mitad que al otro lado, ya, o entre medio, ya, si no, que no estemos cambiando así un sábado uno, un sábado los otros. Así que los que están virtuales, si están enfermos no hay problema, pero si lo vieron después, escuche ahí, la exhortación también es necesaria. Oremos al Señor y vamos a ir a la palabra del Señor. Amado Dios, gracias por que eres bueno, inmensamente bueno, y lo reconocemos al estar en este lugar. Venimos aquí a exaltarte, a alabarte, a agradecerte por todo lo que vivimos, lo bueno, lo malo, porque sabemos que todo viene de ti y que incluso aquellas cosas que a lo mejor no quisiésemos pasar, sabemos que estás tú también en medio de eso. Estás tú sosteniéndonos, acompañándonos, caminando con nosotros, Dios. Y no hay nada mejor que eso, Señor. Qué terrible sería, Dios, caminar solos, Señor, sin saber a dónde nos dirigimos, sin saber qué viene por delante, sin tener sentido, sin tener propósito, sin tener una convicción hacia dónde caminamos, Dios. Pero tú lo cambias todo, Señor. En la medida que te conocemos y sabemos quién eres tú, todo cobra sentido, Señor, y podemos sino vivir confiados en ti. Así que gracias por eso, gracias por este tiempo que hemos podido estar alabándote y gracias también porque nos podemos exponer a tu palabra. Deseamos, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu está deseoso de saber más de ti porque necesitamos profundamente de ti. Así que bendice este tiempo en que iremos a tu palabra, que ella produzca un buen fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Vamos a ir, hermanos, al Salmo 92, un hermoso salmo, así que lo vamos a proyectar atrás y vamos a leer la palabra del Señor. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son de la lira de 10 cuerdas y la melodía del arpa. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Los insensatos no lo saben, los necios no lo entienden. Aunque broten como hierba los malvados y florezcan todos los malhechores, para siempre serán destruidos. Solo tú, Señor, serás exaltado para siempre. Ciertamente tus enemigos, Señor, ciertamente tus enemigos perecerán. Dispersados por todas partes serán todos los malhechores.
Me has dado las fuerzas de un toro salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán saludables y frondosos para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticias. Gloria a Dios por este hermoso salmo. Quiero que saquen sus celulares. Andan con celulares, ¿no? ¿Sí? Ya, sáquenlo todo su celular. Y abran, hay mucha gente que tiene en su WhatsApp tienen yo, ¿cierto? Y se escriben a sí mismo, ¿no? O algunos le ponen agenda, ¿cierto? Mándese un mensaje. O sea, nos vamos a mandar un mensaje. Ya sabe, si no lo sabe hacer, anótelo donde usted anote, ahí donde quiera, anótelo. Pero los que hacen eso, para que les quede ahí. Así que saquen su celular. No vean el resultado de Brasil-Marruecos, por si acaso. Ya. Creo que van empatando, así que a uno, ya, así que está dado. Sáquenlo. Y quiero que escriban allí, un ejercicio práctico, algún acontecimiento que estén viviendo en este presente. Algo que lo está actualmente ocupando o preocupando, algo que le está a lo mejor inquietando o a lo mejor le está alegrando, pero algo presente, que estén viviendo en este mismo momento, un acontecimiento a lo mejor esta semana, algo que está llevándose o su fuerza o su energía, sus preocupaciones, a lo mejor su ansiedad, algo que lo tiene inquieto, intranquilo, o a lo mejor algo que le ha dado gozo, le ha dado alegría, algo que esté viviendo. ¿Ya? Así que le doy ahí 60 segundos para que lo pueda escribir, ya, porque quiero que no se lo olvide, ya, quiero que lo recuerde después de este mensaje. Así que ahí, tranquilo, le doy un momentito. Muy bien, ¿estamos? Creo que sí. Ya, lo vamos a dejar ahí porque lo vamos a retomar después. Quería contarle que este salmo, el Salmo 92, ustedes saben que los salmos, lo hemos dicho varias veces, poesía o es canto. Ya no es, lo importante de los salmos no es leerlos o al revés. Es importante leerlos según la literatura que es. Y en este caso son canciones, son poemas que tratan de expresar muchas veces experiencias humanas, y donde florecen mucho las expresiones propias de los poemas que dan cuenta a veces de nuestras emociones, de nuestro estado, cómo nos encontramos, y lo expresan justamente usando el lenguaje, y en este caso el lenguaje de la poesía hebrea tiene ciertas características muy propias que son muy distintas a la poesía occidental. Lo hemos dicho otras veces, generalmente está caracterizada por los paralelismos. ¿Qué quiere decir un paralelo? Que yo digo algo y en la siguiente línea como que enfatizo lo mismo, a lo mejor diciéndolo de otra manera, o profundizándolo. O también puedo hacer un paralelo diciendo a lo mejor lo contrario. ¿Para qué? Para mostrar un contraste. La poesía hebrea está llena de paralelos. La poesía, por ejemplo, occidental, se caracteriza por la rima, ¿cierto? Y nosotros de chicos nos decían que esto rima con este, y así se van formando distintos tipos de versos. En este caso, lo que configura básicamente la poesía hebrea son los paralelos. Pero en este salmo, aparte de haber paralelos, como por ejemplo, solo para que lo entienda, por ejemplo, en el versículo 9 dice: ciertamente tus enemigos, Señor, y repite: ciertamente tus enemigos perecerán. Ahí hay un paralelo, ¿ya? Aparte de haber paralelos, que es lo que le quiero contar de este salmo, es muy entretenido este salmo porque tiene un eje central, que es el versículo 8. Y sobre ese se construye el salmo. Imagínense que el salmo 8, aquí está, el versículo 8, y el salmo empieza allá y termina acá. Versículo 1 al 7 están acá, y del 9 al 16 hacia allá. La idea central está aquí al medio. Y lo interesante es que la idea que está allá al principio está conectada con la que está al final.
y la segunda que viene desde allá del principio está conectada con la penúltima de acá. Por expresárselo de otra manera, podríamos verlo como A, B, C, B', A'. ¿Se entiende la idea? Imagínense, ¿se entiende? ¿Cierto? También sabemos las cebollas. Las cebollas son aros concéntricos, ¿cierto? Entonces como que va del centro, hay una idea al medio y se expande hacia los lados. Que refuerzan y uno dice, ¿por qué? Bueno, cumple una función muy pedagógica. Ustedes saben que el mundo hebreo, la transmisión era vía oral. Entonces el tener estos tipos de poesía te permitían conectar rápidamente y transmitirlo y aprendértelo y enseñarlo incluso a otros. ¿Ya? Entonces había una idea central que se iba alimentando justamente por los extremos hasta llegar a ese centro, a ese punto neurálgico. Entonces, en este salmo, el punto neurálgico está en ese versículo 8. Le digo esto porque vamos a ir acercándonos justamente a esa idea central y creo que eso le da una dimensión y una profundidad que nos clarifica aún más lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Y el salmo parte diciendo: cuán bueno, Señor, es darte gracias. Cuán bueno es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, al son de la lira de 10 cuerdas y la melodía del arpa. El salmo empieza proclamando, anunciando el amor leal de Dios, ese gran amor y esa fidelidad. Hay un énfasis en una exaltación y una proclamación de Dios en todo tiempo. Por eso habla en el día y habla en la noche. Por el día habla acerca de tu amor leal, tu misericordia. Hay otra versión que dice elementos muy centrales de lo que era el trato pactual, llamémosle de pacto entre Dios y su pueblo. La misericordia que él tenía. Y la fidelidad dice por la noche. Otro elemento fundamental dentro del vínculo que tenía Dios con su pueblo. La misericordia, la fidelidad, o el amor leal, que sería otra forma de entender la misericordia, con la fidelidad. Es el vínculo que une a Dios con su pueblo. Y eso es lo que el pueblo canta. Canta acerca de Dios. Pero lo interesante, hermano, de esto es que esta alabanza fluye de alguien que conoce. Que conoce quién es Dios. No es alguien que ignora quién es su Dios, sino que esa alabanza es alimentada por el conocimiento que tiene el salmista acerca de Dios. Y esto no es un conocimiento abstracto, sino es un conocimiento que lo ha experimentado en sus propias vivencias. Ese conocer de cómo es Dios, ese conocer de esa misericordia de Dios en el día, esa fidelidad en la noche, que es una figura que nos está diciendo en el fondo en todo tiempo, en todo momento, Dios es fiel. En todo tiempo y en todo momento, en mi experiencia de vida, Dios ha estado ahí lleno de misericordia. Por lo tanto digo, bueno es alabarte, bueno es darte gracias, Dios, y cantar salmos a tu nombre. La alabanza está alimentada por el conocimiento que tiene el salmista y que ha tenido el pueblo respecto a Dios. Por lo tanto, la alabanza, hermano, no es mero sentimiento. No es mero sentimiento, sino que es el acto en que el justo reconoce la verdad de su Señor. Y fíjense que muchas veces nosotros asociamos la alabanza, y de hecho aquí habla de instrumentos, ¿cierto? Nosotros cantamos esta canción, en otra versión hicimos el decacordio. Está hablando de un instrumento de 10 cuerdas. Es un instrumento de cuerda. Entonces, esta alabanza sí, va asociada a la música. Pero muchas veces nosotros la música la tenemos asociada ¿a qué? A la emoción, al sentimiento, que es parte constitutiva del arte, en este caso de la música, ¿cierto? Nos emociona, nos alegra, hay canciones que a veces nos vuelven nostálgicos, ¿cierto? La conectan con nuestras emociones. Y está bien. Pero, cuando hablamos de la alabanza no se agota en la música. Forma parte de la alabanza, sí, pero hay otro elemento fundamental, que es justamente el conocimiento que yo tengo acerca de Dios. Ese conocimiento hace que en mí pueda fluir alabanza. Y por eso el salmista sigue diciendo y dice, tú, Señor, tú me llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Dice, me llenas de alegría ¿con qué? Con tus maravillas. O sea, el salmista tiene conocimiento de las maravillas y de las obras de las manos de Dios, y eso hace que fluya en él alabanza.
conocimiento produce alabanza. Y sigue el salmista: oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundo son tus pensamientos. Nuevamente, el salmista conoce las obras de Dios y dice: son imponentes lo que tú haces, lo que tú has hecho. Y profundos son tus pensamientos. En su experiencia con Dios del salmista, ha concluido eso. Porque seguramente ha traído en su vivencia y ha traído a su corazón y a su mente esas obras de Dios, esas maravillas con las cuales Él ha actuado, y eso ha fluido en Él en alabanza. Por tanto, hermanos y hermanas, la alabanza nuevamente no es mero sentimiento, sino que la alabanza es el acto donde el creyente, donde el justo, reconoce quién es Dios, reconoce quién es su Señor. Y no lo reconoce en un conocimiento intelectual, sino en un conocimiento que fluye de esa acción concreta de Dios por Él. Y creo que hacemos muy bien a lo mejor en plantearnos qué comprendemos cuando decimos vamos a alabar a Dios. Porque ahora lo que hicimos previo al mensaje y a la ofrenda fue alabar a Dios, ¿cierto? Pero ¿cuánto de lo que alabamos a Dios no se nutre a lo mejor de ese conocimiento respecto de Dios? Si yo no pienso en las obras de Dios, tengo muy poco con lo cual alabar a Dios. Si yo no pienso respecto a las maravillas con las cuales Dios me ha guardado, si yo no pienso respecto a la misericordia de Dios, cómo la misericordia me ha sostenido, cómo la misericordia te ha guardado, te ha protegido a lo largo de tu vida, no va a fluir en la alabanza en ti. No va a fluir, porque la alabanza se alimenta justamente de ese conocimiento de Dios, de observar cuáles son sus obras, de observar cuáles son esos pensamientos de Dios. Por más elevados que estén, como se dice en la Escritura, ¿cierto? Pero no nos dice que no, justamente no nos maravillemos en esa infinitud de Dios. Al contrario, el salmista aquí se goza, dice que está jubiloso, que se alegra en esas obras de Dios. Cuando, hermanos, nosotros pensamos y reflexionamos en lo que Dios ha hecho con nosotros, va a fluir alabanza en nosotros. Cuando no, es bastante difícil que fluya. ¿Podemos hacer un acto emocional? Sí, pero va a ser vacío. Cuando dice como esos címbalos, ¿cierto?, que suenan huecos, solo retiñen nomás. Pero no va a tener la consistencia, no va a tener la profundidad que está expresando aquí el salmista. Entonces, la alabanza, como dice ahí, fluye de alguien que conoce a su Señor. ¿Y qué dice inmediatamente el salmista? Fíjense que dice: oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos son tus pensamientos. Y dice seguidamente: los insensatos no saben esto. Aquel que es necio no entiende esto. Y lo describe, aquellos que desconocen esto, y lo dice de esta manera: aunque broten como hierba y florezcan, para siempre van a ser destruidos. Aunque broten, aunque florezcan, los malvados van a ser destruidos. Fíjese, hermano, que lo habló Rocío un poco también al citar Eclesiastés. Esta idea de la hierba es recurrente también en la Escritura, sale en otros lados. Sinónimo de algo que crece rápido, pero así como rápido viene, rápido se va. Y así lo dice aquí el salmista. Florece, ¿sí? Reconoce, porque la hierba crece rápido, florece, pero rápidamente desaparece, o es destruida, o es echada al fuego, dice otros textos. Es una tensión clásica entre esta prosperidad, que especialmente en los Salmos se le ve al impío que a veces prospera, ¿ya? Pero también se dice que rápidamente va a desaparecer muchas veces esa prosperidad. Es una de las perspectivas que entrega la Escritura, porque en Eclesiastés un poco más, digámosle un poco más, tal vez negativa su visión, porque la visión de Eclesiastés, podríamos decirle, es a ras de piso. Mira esto otro, y dice al final: todo es vanidad. Todo es vanidad. ¿Por qué? Porque está mirando al nivel del piso. Pero también muchas veces es la experiencia que tenemos, ¿cierto? Con la realidad. La experiencia con el mal,
con el sufrimiento, con el dolor, a veces decimos, es como el absurdo de esa experiencia. Pero en este caso, tiene que ver con la fugacidad de algo que crece y desaparece muy rápido. ¿Y quién es así? Justamente aquel que es necio. Aquel que no logra darle perspectiva a lo que vive. No logra darle perspectiva a lo que le acontece. Entonces, el salmista reconoce que los malvados a veces brotan y florecen, pero también afirma que rápidamente van a desaparecer. Porque el brotamiento este es real, pero también es efímero por naturaleza. Es efímero. Es un florecimiento equivocado, este de la hierba, porque por definición es temporal. Por definición es pasajero. Es un florecer ilusorio. Un florecer aparente, pero que rápidamente desaparece. Fíjense que tal vez podríamos entenderlo como en estos tiempos, con dos ejemplos. Uno con estas canciones, ¿se han fijado estas canciones que a veces aparecen, especialmente en el verano, como el hit del verano? ¿Cierto? Así como llegó el hit, que uno de repente, de un momento a otro, uno dice, hoy estoy tarareando una canción que ni siquiera la he escuchado a lo mejor, y todo, oh, la canción, el hit del verano. Terminó el verano, fue la canción. Y nunca más apareció. O estos artistas a veces que también que aparecen, tienen la canción famosísima y después uno ya lo olvidó. Podríamos asemejarlo a algo así. O como al video viral. A ese video que a veces aparece y se explotan, ¿cierto?, las visualizaciones y después ya todos lo olvidamos. Algo que tiene una apariencia de crecimiento, una apariencia incluso de profundidad, pero rápidamente como llegó, rápidamente se fue. El necio, o aquel que actúa neciamente, actúa así, pensando que el todo se da en el presente, que el todo está en lo contingente, en lo inmediato, en lo que yo estoy viendo. Y se juega el todo en eso. Se juega realmente el todo en la realidad que está experimentando. Pero esa realidad, afirma el salmista, que es ilusoria. Que es ilusoria, que es como esta hierba que va, que llega y se va. En contraste, y aquí estamos llegando, hermano, a este versículo que le dije al medio. Partimos por este, llamémosle un pórtico de alabanza. Entramos a esta descripción de cómo es la hierba, asemejando a cuando actuamos con insensatez, y dice el salmista, mas tú, Señor, serás exaltado por siempre. Una sola línea. Este no tiene paralelo. Es una afirmación nuclear, una afirmación que está ahí en el núcleo de este salmo. Mas tú, Señor, pero tú, Señor, serás exaltado para siempre. Este versículo, hermano, hace un juego como una bisagra y nos dice, la perspectiva de la realidad no está ahí a ras de suelo, no está ahí en eso que tú estás viendo que está creciendo. No, eso más bien es un engaño. Y si no sabes, te vas a engañar y se te va a ir la vida en eso. Se te va a ir la vida en aquello. Más bien, el salmista está proponiendo a través de su experiencia, está promoviendo ¿qué? Mejor elevémonos a este Dios exaltado, a este Dios altísimo, dice la versión. Señor, es altísimo. Mejor elevémonos ahí para tener una verdadera perspectiva de las cosas. Una verdadera perspectiva de las circunstancias. Una verdadera perspectiva del presente. Señor, tú serás exaltado para siempre. Porque, hermano, la eternidad de Dios no es un dato abstracto. Cuando decimos Dios es eterno. No, no es un dato abstracto. Sino que es el horizonte que relativiza toda, en este caso de lo que estamos hablando, toda prosperidad temporal. Cuando tú miras en ese horizonte de la eternidad de Dios, todo lo temporal que estás viviendo se relativiza y pierde su poder, pierde su fuerza. Aquello que tú pensabas que es el agobio máximo que estás viviendo, cuando lo colocas en esta perspectiva, oh tú, Señor, serás exaltado por siempre, ¡wow!, pierde fuerza. Porque ver la real dimensión, hay una ilusión ahí,
algo que no era cierto, que era pasajero. Y yo creo que todos lo hemos vivido alguna vez. Cuando miras hacia atrás y empiezas a pensar en alguna vivencia y ves que ya saliste de eso, pero te acuerdas de cómo lo viviste y dices, wow, o sea, lo viviste y realmente pensabas que estabas hundiéndote. Pero cuando la ves en perspectiva te das cuenta de que ese Dios exaltado estaba ahí. Estaba ahí. Y tú lo puedes mirar con claridad ahora a la luz de esta eternidad de Dios. Pero es bueno plantearnos en el presente, porque nos podemos volver necios o insensatos, porque el presente nos consume. El agobio del día a día, las exigencias del día a día, las preocupaciones del día, nos tienden a consumir. Y si nos tienden a consumir, nos hace perder la perspectiva eterna de Dios. Y nos parecemos más a la hierba, que es ilusorio su crecimiento. Y esto te lo digo para bien y para mal. Porque nuestra tendencia es a pensar en lo negativo. Pero lo positivo también puede ser una ilusión. Porque a lo mejor tu presente ahora está lleno, tú dirías, estoy bien. Estoy bien. Pero eso también puede ser pasajero. Porque a lo mejor al día siguiente o pierdes algo o pierdes a alguien. Porque la vida también está lleno de eso. Y si no tenemos perspectiva, el golpe va a ser duro. El golpe va a ser duro. Entonces, la perspectiva eterna es necesaria. Es sumamente necesaria para no creer en una ilusión del presente. Para no creer en una ilusión del presente. Entonces, el salmista quiere reafirmar en nosotros esa perspectiva eterna a través de este eje que está ahí en el Salmo. La altura eterna de Dios, hermano, es lo que nos permite leer la realidad con un horizonte que trasciende al presente. Desplaza al horizonte, esto desplaza al horizonte de la eternidad de Dios. Fíjense que la diferencia entre el necio y alguien que actúa con sabiduría no es una diferencia de información. Como que el que es sabio, uno piensa a veces como que el que es sabio, que sabe, tiene más información. No, no es eso, como podríamos pensar, sino es de perspectiva temporal. ¿Cuál es el tema? Es que el necio absolutiza el presente. Absolutiza el presente lo es todo. Y eso es una ilusión. El que es sabio sabe que el presente no lo es todo. Que no lo es todo. Lo que es todo es esa altura de Dios, donde podemos leer la realidad presente. Ahí está el todo. En tener la perspectiva de Dios. En tener la perspectiva de quién es Dios. Eso, hermano, sí que lo cambia todo. Quien no conoce entonces la realidad de Dios, como les decía, absolutiza el presente. Pero quien conoce que el Señor es exaltado para siempre, entiende la eternidad divina como garantía del orden justo, recto y de Dios incluso frente al caos. Con esta perspectiva, sigue el salmista y dice ciertamente, y nos empezamos a alejar ahora. Llegamos a la bisagra y fíjense, vamos saliendo en el salmo. ¿Y qué dice el salmista? Ciertamente tus enemigos, Señor. Cuando el salmista entiende esto, lo puede afirmar claramente. Estos enemigos van a perecer, van a ser dispersados, dice, por todas partes. Porque era una ilusión esto de que estaban creciendo, esto de que estaban brotando, esto que estaban floreciendo, era solo una ilusión. Y leyéndolo desde esta realidad de la eternidad de Dios, se puede dar cuenta que hay una ilusión. La incapacidad de ver más allá del florecer inmediato del necio, nuevamente, no es un defecto de información, sino un defecto de orientación. ¿Cómo orienta su vida? Pero la sabiduría, hermano, brota desde una fe que conoce y reconoce quién es Dios. Y aquel que entra en ese conocimiento, su florecer no es pasajero, sino que su florecer es eterno, es duradero, perdura en el tiempo. Porque ahí se mueve el justo, en ese tiempo. Y dice el salmista, en esta realidad, Dios es exaltado, es elevado,
¿Ya? Esa es como la idea, Dios, este Dios que es exaltado, elevado para siempre. Por eso otras traducciones dice, oh Señor, tú eres altísimo para siempre. Esta perspectiva que nos da de lo alto eleva también al justo. Eleva también al justo. Y por eso el versículo 10 dice, me has dado las fuerzas, o me has exaltado. Porque si Dios es exaltado, Él exalta a los que le temen. Él exalta a los justos. Me has dado la fuerza, dice, de un toro salvaje y me has ungido con el mejor aceite. El aceite, en el contexto, señal de honor, señal de bendición. La exaltación de Dios, hermano, entonces es la fuente de exaltación del justo, de la fuerza y de la unción. En tanto, dice el salmista, me ha hecho ver, y lo contrasta con la fugacidad de aquellos que actúan con insensatez. Me has hecho ver la caída de mis adversarios, oír la derrota de mis malvados enemigos. Pero ¿qué pasa con los justos? En este florecer eterno dice el Salmo, que van a florecer los justos como palmeras, como cedros del Líbano crecen. Las palmeras y los cedros, si los pensamos en árboles nativos chilenos, podríamos asemejarlo al alerce. ¿Alguien estaba al lado de un alerce? ¿Sí? ¿Cómo son los alerces? ¿Se pueden abrazar? ¿Se puede abrazar un alerce? No. O sea, hay algunos que tienen, creo, 2 metros o más de diámetro. ¿Ya? Y crecen poquísimo en un año. O sea, su crecimiento, y perduran siglos, si no miles de años. Ya los que han tenido la bendición de estar en un bosque de ese tiempo es majestuoso, ya, porque uno mira eso, y eso no creció de un momento a otro. No, es un crecimiento lento, pero sostenido. Es un crecimiento muy lento, pero duradero. Y a eso lo asemeja. Que dice el salmista que los justos son como esas palmeras, en este caso en el contexto geográfico donde están ellos, que tienen características muy similares. Las palmeras florecen como las palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Son imágenes de lentitud y permanencia, lo opuesto a la hierba. Todo lo contrario a la hierba. La hierba se comportaba así, el Salmo nos dice, los justos crecen de esta otra manera. ¿Cómo? Con estabilidad, con resistencia, con longevidad. Aquellos que pasan por este umbral, que pasan por este texto bisagra, esta afirmación de la eternidad de Dios, crecen entonces de esta manera, sostenidamente en el tiempo. No es un crecimiento inmediato ni espectacular, no, pero es un crecimiento que dura. El florecer rápido pero efímero de los malvados, en este caso tenemos lo inverso, el crecimiento lento pero duradero del justo. Y lo asemeja, hermano, a estar plantados, dice el salmista, que los justos están plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios, en una imagen metafórica de que aquel que habita y extiende sus raíces en la presencia de Dios, ese perdura. Ese no es fugaz, su crecimiento no es fugaz. No, ese crecimiento no es una ilusión, ese crecimiento es sostenido. Es como esa alerce, es como esa araucaria que uno la puede ver y uno dice, wow. O sea, han pasado como yo 1, 2, 3, 4, 5 y este árbol permanece aquí. Se ha enraizado en lo profundo. Se ha enraizado a aquel que le da la vida. Y eso es lo que dice aquí, está plantado y sus raíces, ¿dónde buscan? La presencia de Dios. Por eso lo hace con la imagen del templo. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Este enraizamiento se da en lo sagrado. Entonces, hermanos, falta algo. Y dice, aún, no solo eso, dice, aún en su vejez van a dar fruto. Aún en su vejez van a dar fruto. La hierba, hermano, no alcanza ni tener vejez, porque crece rápido y rápidamente es arrancada. Estos árboles crecen lento, pero sostenidamente. Resisten los embates del clima
y en la vejez siguen dando frutos. Así son los justos. Así son los justos. Estarán siempre saludables y frondosos. Así lo dice el Salmo. Invierte específicamente el ciclo de la hierba. Lo que el impío tiene en rapidez inicial, el justo lo tiene en duración final. Entonces, hermano, el Salmo, nos estamos alejando, llegando al final. Así como empezó en un pórtico de alabanza, pareciese ser que sale en ese mismo pórtico, pero con la claridad de que conoce a su Señor. Conoce a quien alaba y conoce a quien lo sostiene y a quien lo hace crecer. Aquel justo que busca ser sabio y que no quiere vivir insensatamente. ¿Qué pasa con este justo? Se retira dando alabanza a su Señor. ¿Por qué este árbol está plantado al lado del templo? ¿Por qué en su vejez va a dar fruto? Estando saludable y forzoso, dice el Salmo, lo responde, para proclamar que el Señor es justo, que Él es mi roca y en Él no hay injusticia. O sea, el conocimiento que permitió entrar en alabanza, ese mismo conocimiento ahora es proclamado, es declarado. Es lo mismo, hermano. Fíjense que este Salmo empieza y arriba dice Salmo para cantar el día sábado. En su Biblia debe salir, para cantar en el Shabbat. Lo más seguro es que este Salmo cuando se escribió no llevaba ese encabezado. Porque la edición de los Salmos se dio posteriormente al momento en que se usaban. ¿Ya? Imagínense, seguramente este Salmo debe haber sido escrito antes de que ellos habían vivido la experiencia del exilio. ¿Ya? Y en la vivencia de quien escribió el Salmo, esa claridad que tiene, sirvió después. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, habiendo pasado la experiencia del exilio, este Salmo se convirtió o se reutilizó para nutrirse de toda esa experiencia y afirmar lo que ya había sido afirmado antes. Pero le agregaron, lo más seguro en esa edición le agregaron, inspirados por el Señor, Salmo para cantar el día sábado. Y fíjense que el día sábado tiene una función una imagen y una idea de descanso. El Señor descansó el séptimo día. Pero el descanso no es un descanso así como a veces nosotros descansamos y como que nos echamos. No, tiene que ver con un disfrute, con una paz, con un gozo por lo hecho. Dice la Escritura que Dios vio bueno, muy bueno lo que había hecho y después descansó. De alguna manera se gozó en lo que había hecho. Bueno, este Salmo, fíjense, parte, bueno, es alabarte, oh Jehová. Como que hubiese una conexión con el Génesis. Pero se utilizaba justamente porque para el pueblo hebreo después del exilio, el sábado era esa esperanza cierta de que ante el fracaso del reinado de David y todos sus herederos, había una esperanza futura, un descanso futuro. Por lo tanto, cuando ellos cantaban, era cantar en esa esperanza, en ese tono, de que aún habiendo sido como la hierba, hay una esperanza cierta de un descanso futuro donde vamos a estar enraizados a la presencia de Dios. Y ese enraizamiento era la esperanza de un Mesías que justamente iba a llevarlos al descanso. Entonces, si nosotros conectamos este salmo con esa idea, justamente nos lleva a pensar eso y lo podemos conectar con Jesucristo. Porque de alguna manera Jesucristo es el sábado nuestro. Porque en Jesucristo está el descanso. En Jesucristo está el sentido, en Jesucristo está la vida. Eso que nutre cualquier árbol está en Jesucristo. Entonces, nuestro descanso, presente y futuro, está en Jesucristo. Este salmo está dentro del libro 4, los salmos están divididos en libros. Fíjense que esta sección es como la parte 4 de los salmos. La parte 3 es la experiencia del exilio. El Salmo 89 termina desgarradoramente expresando lo que habían vivido ellos en el exilio. Cuando empieza el Salmo 90, toma la idea de la hierba. Léalo después en su casa. Salmo 90, está la idea de la hierba, pero queda ahí. Es como la pregunta, ¿por qué los malvados a veces prosperan y los justos pareciese que no? Queda ahí. El Salmo 91 dice,
al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué está diciendo? En el fondo, pese a esta experiencia, y pese a esto que vemos, que es como la hierba, ¿cierto? Bueno, yo me abrigo bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente. Y seguidamente viene este salmo, que nos responde y nos dice, bueno es alabarte, proclama este Dios que es justo, este Dios que es recto, pero hazlo con la perspectiva eterna. Porque si no hay perspectiva, es un acto insensato. Hay fugacidad. No. Si quieres perdurar, si quieres prosperar, si quieres el descanso, el verdadero descanso del sábado, bueno, ten perspectiva. ¿Por qué? Porque el Salmo 93 después dice, si uno lo puede resumir, dice, Jehová reina. ¿Por qué? Porque Jehová reina. Frente al fracaso del gobierno humano, hay uno que sí reina. Y hay un rey venidero que viene a rescatar. Hay un rey venidero, Jesucristo, justamente, que viene a darnos el sentido del eterno a través de la propia experiencia humana. Entonces, hermano, quiero que vuelvas a tu celular a lo que anotaste. Que lo vuelvas a leer, pero que ahora le incorpores lo que hemos hablado. Que le incorpore el elemento eterno a eso que estás viviendo. Y anota ahí lo que venga a tu mente, pero en esta perspectiva. Porque a lo mejor lo que anotaste al principio, lo hiciste a ras de piso. Lo hiciste ahí más parecido a la hierba. Más parecido a la hierba. Y no le diste esta perspectiva que nos está entregando el Salmo. Entonces anota ahí lo que quieras nutrirlo con esta perspectiva eterna. Con esta altitud que nos da Dios. Y agrégale ese otro elemento. Porque eso te va a permitir mirar eso que anotaste a la luz de lo que Dios está haciendo. Y no de lo que tú ves, sino a la luz de lo que Dios está haciendo. Y lo que estás viviendo, lo que estás pasando, Dios está ahí. Pero Dios quiere que lo leas, lo mires, lo entiendas, lo comprendas desde la perspectiva de Él. Por lo tanto, esto mismo te incentiva y te motiva que el día lunes, antes de hacer todo, vuelve a eso. Lee el Salmo y empieza a nutrir tu vida, no solo esa experiencia, sino cualquier experiencia del presente, con la idea central de este Salmo. Solo tú, Señor, más tú, Señor, serás exaltado para siempre. Eso te va a dar una perspectiva, hermano, como ese árbol, que se enraiza en lo sagrado, ese árbol que perdura, que va lento, sí, pero va seguro. Va lento, muy lento a veces. No como quisiésemos ir. No como quisiésemos ir. O como desearíamos ir cuando miramos y vemos que la hierba crece y decimos, pucha, podríamos crecer así. Pero no, no es así. Va lento, pero seguro. Porque hay una raíz que sabe de dónde se está nutriendo. Que el Señor, hermanos, nos guíe. Que el Señor nos enseñe a vivir el presente con una perspectiva eterna. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos has dado de exponernos a tu palabra. Y en esta oración, Dios, queremos pedirte que nos des la perspectiva eterna, Señor. Nos reconocemos, Dios, en esta oración que tendemos en nuestra humanidad a mirar a ras de piso. Muchas veces reconocemos, Dios, que hemos actuado con mucha insensatez, con mucha necedad. Incluso más, a lo mejor nos hemos quejado, Señor, por lo que estamos viviendo. A lo mejor nos hemos amargado incluso, Señor, por experiencias que sí, seguramente han sido muy fuertes o dolorosas, o a lo mejor por la incerteza de cosas que vivimos, que sentimos que estamos ahí con vértigo caminando, Dios. Pero te pedimos perdón, Dios, porque en esos momentos no
no hemos corrido a ti muchas veces, Señor. O si hemos corrido, lo hemos hecho ahí a ras de piso, Señor. En nuestra temporalidad, en la fugacidad de no tener perspectiva, Señor. Sino mirar solo un plano de las cosas, Señor. Perdónanos, Señor. Pero a la vez te agradecemos, Señor. Porque tu palabra en el día de hoy nos invita ¿a qué? A elevarnos, Señor. A elevarnos contigo, Dios. A través de esta afirmación. Que tú eres exaltado. Tú eres altísimo. Por siempre, para siempre. Eternamente, Dios. Esa sola línea, Dios, nos invita. Justamente nos invita a mirar, ahora sí, con perspectiva. Mirar desde lo alto como ves tú, Señor, las cosas, Dios. Y confiar en tu mirada. Confiar en lo que tú estás haciendo. Confiar en tus propósitos. Confiar en que tú eres bueno. Confiar, como el salmista entraba cantando, en tus misericordias. Tú no has dejado de ser misericordiosos con nosotros, Señor. Pero la falta de perspectiva nos hace olvidarnos a veces de eso, Señor. De que tú eres misericordioso, de que tú eres fiel cada día, cada noche. Eres fiel, siempre fiel, lo cantamos, Señor. Lo cantamos, lo afirmamos, Dios. Pero a lo mejor no lo hemos conocido, Dios. O no lo hemos reconocido porque tú eres fiel independiente de nosotros, Dios. Pero a lo mejor nuestra alabanza ha sido más un sentimiento y no un arraigo a lo que tú eres. Hoy día, Dios, queremos ser como esos árboles, Dios. Esos árboles que se enraizan en lo sagrado. Que se enraizan buscando tu presencia. Que las raíces se extienden profundamente buscándote a ti, Señor. Eso es lo que deseamos, Dios. Líbranos de la fugacidad, líbranos del engaño de lo temporal, Dios. Líbranos del engaño de lo temporal, de lo que podemos estar viviendo, de lo que podemos a lo mejor afirmar que nos estamos ahogando en algo. Líbranos de eso, Señor, y conéctanos en lo eterno, Dios, en aquello que perdura. Conéctanos con lo eterno, Señor, y danos la verdadera perspectiva para leer nuestro presente. Tu perspectiva, la perspectiva eterna, Señor. Ayúdanos a vivir cada circunstancia de la vida, cada experiencia de vida. Ayúdanos a vivirlo de esa manera. Porque a la vez, Señor, eso irá nutriendo nuestra alabanza a ti, Señor. Irá nutriendo nuestro conocimiento tuyo, Dios. Eso es lo que deseamos para nosotros, lo que deseamos para esta iglesia, para esta comunidad, Dios. Que cualquier canto que salga de nuestra boca esté enraizado en la experiencia cierta de tu eternidad. Y que nosotros caminamos a la luz de esa eternidad. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Te alabamos, te honramos, te bendecimos, Dios. Y decimos como el salmista, bueno, Señor. Cuán bueno, Señor, es alabarte, cuán bueno es darte gracias. Cuán bueno es entonar, oh altísimos salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Al son de los instrumentos. Tú, Señor, nos llenas de alegría con tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras, cuán profundos son tus pensamientos. Solo tú, Señor, serás exaltado por siempre. Me has dado nuevas fuerzas, me has ungido con el mejor aceite, me has hecho ver la fugacidad de mis enemigos. Como palmeras florecen los justos, como los cedros, como los alerces, como los robles. Plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios, en la presencia de nuestro Dios. Y aún en la vejez, Dios, darán fruto, buen fruto. Siempre estarán saludables y frondosos. ¿Para qué, Señor? Para proclamar que tú, Señor, eres justo, que tú eres nuestra roca y que en ti no hay injusticia. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean a ti. Gracias, Señor. Amén. Pónganse de pie, hermana, hermano, y vamos a alabar. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor.